El misterio detrás del pecado imperdonable de los ángeles caídos y de Satanás es un tema que ha intrigado tanto a teólogos como a filósofos a lo largo de los siglos. La pregunta de por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás es compleja y requiere adentrarse en varias cuestiones teológicas y filosóficas profundas. En este escrito, intentaremos desentrañar las respuestas a estas preguntas a través de un enfoque sistemático que abarque desde la naturaleza original de los ángeles hasta la caída de Satanás y las implicaciones que ésta tiene en términos de la justicia y la misericordia divina. La creación perfecta de Satanás. La primera pregunta que surge cuando abordamos la cuestión de por qué Dios no perdona a los ángeles caídos es: ¿cómo pudo Satanás, un ser creado perfectamente bueno por Dios, cometer un acto tan abominable? Si Dios creó a Satanás como un ángel perfecto, ¿cómo pudo éste caer en la rebelión? Para entender esta paradoja, debemos recordar que en el acto de la creación de seres inteligentes, como los ángeles, Dios les dio algo esencial: el libre albedrío. Este libre albedrío no es un defecto en la creación, sino un componente fundamental de la naturaleza de los seres inteligentes. A través del libre albedrío, Satanás, conocido en su estado original como Lucifer, pudo tomar decisiones por sí mismo, incluidas aquellas que lo llevaron a rebelarse contra Dios. La noción de que los ángeles poseen libre albedrío nos ayuda a comprender que su caída no fue el resultado de un error en la creación divina, sino el resultado de una elección deliberada. Aunque Lucifer fue creado perfecto, su libre albedrío le permitió decidir volverse contra Dios, eligiendo el mal por encima del bien. El carácter de Lucifer antes de la rebelión. Antes de su caída, Lucifer era considerado uno de los ángeles más poderosos y hermosos de todo el cielo. Se le describía como el portador de luz o la estrella de la mañana, lo que indicaba su naturaleza brillante, gloriosa y llena de sabiduría. El nombre Lucifer refleja esta belleza y luz, lo que muestra que su creación original fue perfecta. Lucifer tenía un estatus elevado en el cielo, siendo uno de los querubines, un ángel con una posición de honor en la corte celestial. La Biblia nos ofrece algunas pistas sobre la naturaleza de Lucifer antes de su caída. En Ezequiel 28, 12-15, se habla de Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Se nos dice que estaba en el Edén, el jardín de Dios, y que su vestimenta estaba adornada con piedras preciosas. Este pasaje resalta su posición elevada y la perfección que poseía antes de sucumbir al pecado. Además, nos dice que fue perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. Esto sugiere que la caída de Lucifer fue un cambio radical, de un ser de perfección y belleza a un ser de maldad y rebelión. La rebelión de Lucifer, orgullo y deseo de ser igual a Dios. La raíz de la caída de Lucifer, como se menciona en Isaías 14, 12-15, fue el orgullo. Lucifer no se contentó con su posición de honor y deseó ascender al nivel de Dios. En su corazón, pensó: subiré al cielo, me levantaré por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, seré semejante al Altísimo. Este deseo de ser igual a Dios, o incluso superior a Él, fue el pecado que llevó a su caída. El pecado de Lucifer, por tanto, no fue un error o un acto cometido por debilidad. Fue una rebelión consciente y deliberada, nacida del orgullo. Lucifer deseaba ser adorado como Dios, lo que nos muestra que su pecado fue de magnitud cósmica, ya que no se limitaba a una simple transgresión moral, sino que desafiaba directamente la soberanía y la autoridad divina. Este acto de rebelión consciente y voluntaria tiene implicaciones cruciales para entender por qué el pecado de los ángeles caídos es imperdonable. La naturaleza del pecado de Lucifer y los ángeles caídos fue tal que no había ignorancia ni falta de comprensión en su elección. Ellos sabían lo que estaban haciendo y decidieron rebelarse contra Dios con total conciencia de las consecuencias. La naturaleza del pecado y la justicia divina. Para comprender por qué el pecado de los ángeles caídos no puede ser perdonado, debemos explorar la naturaleza del pecado en el contexto celestial. A diferencia de los seres humanos, que a menudo pecan por debilidad o ignorancia, los ángeles caídos cometieron un pecado deliberado y consciente. Los ángeles, como seres espirituales que están en la presencia de Dios y comprenden plenamente las implicaciones de sus acciones, tomaron la decisión de rebelarse sin ninguna justificación o excusa.
Este pecado de rebelión directa contra Dios tiene una gravedad particular porque no se trata simplemente de un error humano, sino de una transgresión cósmica. La justicia divina, que exige una respuesta adecuada a las ofensas cometidas contra la santidad y la soberanía de Dios, no puede permitir que tal acto de rebelión pase sin consecuencias. Los ángeles caídos, al elegir el mal de manera consciente y deliberada, cometieron un pecado que no puede ser perdonado, ya que fue un desafío directo a la autoridad y la gloria de Dios. En este sentido, la justicia divina se muestra de manera perfecta en la condena de los ángeles caídos. El pecado de los ángeles no fue una ofensa menor, sino un ataque directo a la misma naturaleza de Dios. La misericordia divina, aunque infinita en su alcance hacia los seres humanos, no puede extenderse de la misma manera a los ángeles caídos, ya que estos no cometieron un pecado fruto de la ignorancia o la debilidad, sino uno que fue cometido con plena conciencia de su gravedad. La diferencia entre los ángeles y los seres humanos. Una de las diferencias más significativas entre los ángeles y los seres humanos radica en la naturaleza del arrepentimiento y la redención. Los seres humanos, aunque pecadores, tienen la capacidad de arrepentirse y buscar el perdón a través de Jesucristo. La redención, como se explica en el Nuevo Testamento, está dirigida a la humanidad, no a los ángeles. Los seres humanos, aunque creados por Dios, no poseen el conocimiento pleno de las consecuencias de sus acciones, como lo hacen los ángeles. En muchas ocasiones, el pecado humano es producto de la debilidad, la tentación o la ignorancia. En contraste, los ángeles, al ser seres espirituales en la presencia directa de Dios, tienen un conocimiento completo de las implicaciones de sus decisiones. Por lo tanto, su rebelión no es el resultado de una debilidad o ignorancia, sino de una elección consciente y deliberada. La misericordia de Dios, en el caso de los seres humanos, permite la posibilidad de arrepentimiento y perdón a través de la obra redentora de Jesucristo. Pero en el caso de los ángeles caídos, no existe tal oportunidad de arrepentimiento, ya que su pecado fue una rebelión definitiva y sin vuelta atrás. La caída de Satanás y el destino de los ángeles caídos. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo y se convirtió en Satanás, el adversario y el acusador. Su caída no solo fue un cambio de estado, sino una transformación radical de un ser de luz en un ser asociado con la oscuridad y el mal. Esta caída de Lucifer y de los ángeles que lo siguieron marca un punto crucial en la historia espiritual del universo, ya que el mal entra en la creación de manera activa y decidida. El destino de los ángeles caídos es irreversible. Los ángeles caídos y su influencia en la humanidad. Tras su caída, Lucifer y los ángeles que lo siguieron no desaparecieron de la creación, sino que comenzaron a desempeñar un papel activo en la historia de la humanidad. Su influencia se manifiesta en la tentación, el engaño y la rebelión contra Dios. Satanás, como líder de los ángeles caídos, actúa como el adversario principal de Dios y de su propósito redentor para la humanidad. Este conflicto entre el bien y el mal es uno de los temas centrales en las Escrituras. Un ejemplo temprano de esta influencia se encuentra en el relato de la tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 3. Satanás, en forma de serpiente, engaña a Eva para que desobedezca a Dios, sembrando la semilla del pecado en la humanidad. Este acto no solo introduce el pecado en el mundo, sino que también establece un patrón de conflicto entre Satanás y los planes de Dios. A partir de ese momento, la humanidad queda atrapada en una lucha constante contra las fuerzas del mal. Los ángeles caídos no actúan únicamente como enemigos externos, sino que también buscan influir en los corazones y las mentes de las personas. La Biblia describe a Satanás como el padre de la mentira, Juan 8:44, y lo presenta como un ser que busca engañar y destruir. En este contexto, los ángeles caídos representan no solo un peligro espiritual, sino también una prueba para la humanidad, que debe resistir sus influencias y elegir la obediencia a Dios. La misión de Jesucristo frente a los ángeles caídos. Una de las claves para entender la narrativa de la redención en la Biblia es reconocer cómo la obra de Jesucristo está diseñada específicamente para redimir a la humanidad, no a los ángeles. La encarnación de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección son el corazón del plan de salvación. Este plan no incluye a los ángeles caídos porque su pecado es cualitativamente diferente al de los seres humanos. En Hebreos 2:16,
se afirma claramente: pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la descendencia de Abraham. Este pasaje enfatiza que el propósito de la encarnación de Jesús es salvar a los seres humanos, quienes, a diferencia de los ángeles caídos, tienen la capacidad de arrepentirse y buscar el perdón. La redención ofrecida a través de Cristo está basada en el sacrificio expiatorio, que solo es aplicable a quienes pueden arrepentirse y aceptar ese sacrificio. Además, la obra de Cristo incluye la derrota definitiva de Satanás y los ángeles caídos. En Apocalipsis 8 y 10, se describe el destino final de Satanás y sus seguidores. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio final asegura que el mal será completamente erradicado de la creación de Dios, y que los ángeles caídos recibirán el castigo que corresponde a su rebelión. La justicia y la misericordia en el plan de Dios. Una de las preguntas más profundas que surgen al considerar la caída de los ángeles es cómo se reconcilian la justicia y la misericordia de Dios. Por un lado, la justicia divina exige que el pecado sea castigado. Por otro, la misericordia divina busca restaurar a los pecadores. En el caso de los ángeles caídos, parece que la justicia prevalece sobre la misericordia. Sin embargo, esta percepción cambia cuando entendemos que la misericordia está orientada hacia quienes pueden arrepentirse y ser restaurados. La misericordia de Dios hacia la humanidad se manifiesta plenamente en la persona de Jesucristo. A través de su sacrificio, los seres humanos tienen acceso al perdón y la reconciliación con Dios. Este acto de gracia no anula la justicia divina, sino que la satisface de manera perfecta al pagar el precio del pecado. En el caso de los ángeles caídos, no hay arrepentimiento ni posibilidad de reconciliación. Su pecado, cometido con pleno conocimiento y deliberación, representa una ruptura definitiva con Dios. Por lo tanto, la justicia divina se aplica sin la intervención de la misericordia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es un testimonio de la perfección del carácter de Dios. Lecciones para la humanidad. La historia de los ángeles caídos y Satanás tiene profundas implicaciones para la humanidad. En primer lugar, nos recuerda la importancia del libre albedrío y las consecuencias de nuestras elecciones. Así como los ángeles caídos eligieron rebelarse contra Dios, los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre obedecer a Dios o seguir sus propios deseos. En segundo lugar, la historia de los ángeles caídos destaca la gravedad del pecado. Nos enseña que el pecado no es simplemente una transgresión menor, sino una ofensa contra la santidad de Dios. Este entendimiento debería inspirarnos a buscar el perdón y la redención que solo se encuentran en Cristo. Finalmente, la caída de los ángeles sirve como un recordatorio de la fidelidad y la justicia de Dios. A pesar de la rebelión de Satanás y sus seguidores, Dios sigue siendo soberano y llevará a cabo su plan de redención para la humanidad. Su justicia garantiza que el mal no prevalecerá, y su misericordia asegura que aquellos que buscan el perdón serán restaurados. El libre albedrío como regalo y responsabilidad. El concepto del libre albedrío es central para comprender la caída de los ángeles y el pecado de Satanás. Este don permite a los seres creados tomar decisiones de manera independiente, lo cual es esencial para una relación genuina con Dios. Sin libertad, el amor y la obediencia serían forzados, carentes de significado auténtico. Sin embargo, con la libertad viene la responsabilidad de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. En el caso de Lucifer, su libre albedrío lo llevó a elegir el orgullo y la rebelión, desafiando la autoridad divina. Esto nos enseña que el libre albedrío, aunque es un regalo maravilloso, también implica riesgos. Para los humanos, esta lección es un recordatorio de la importancia de usar nuestra libertad para elegir el bien y evitar el mal. El libre albedrío también refuerza la idea de que nuestras elecciones tienen consecuencias duraderas. La rebelión de los ángeles caídos tuvo un impacto no solo en ellos mismos, sino también en la humanidad y en el orden de la creación. De manera similar, nuestras decisiones pueden tener repercusiones que van más allá de nuestras propias vidas, afectando a otros y a nuestra relación con Dios. La batalla espiritual en el presente. Aunque la caída de Satanás y los ángeles caídos ocurrió en un tiempo pasado, sus efectos todavía se sienten en el presente.
La Biblia describe una batalla espiritual constante entre las fuerzas del bien y del mal, en la que Satanás y sus seguidores buscan desviar a la humanidad del propósito de Dios. En Efesios 6 y 12, se nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje subraya que la lucha espiritual es una realidad y que los cristianos deben estar preparados para resistir las tácticas de Satanás. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 13-17, es una herramienta esencial para esta batalla. Incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estas herramientas espirituales no solo nos protegen contra los ataques del enemigo, sino que también nos equipan para vivir en obediencia y fidelidad a Dios. El destino final de los ángeles caídos. El Apocalipsis nos da una visión clara del destino final de Satanás y sus seguidores. Como se menciona anteriormente, serán arrojados al lago de fuego, donde sufrirán tormento eterno. Apocalipsis 8 y 10. Este castigo eterno no es un acto de crueldad, sino una expresión de la justicia perfecta de Dios. El juicio final también subraya la soberanía de Dios sobre toda la creación. Aunque Satanás y los ángeles caídos han tratado de oponerse a Dios, sus esfuerzos están condenados al fracaso. La victoria final pertenece a Dios, y su justicia prevalecerá. Para los creyentes, esta promesa de juicio final es una fuente de esperanza. Nos asegura que el mal no tendrá la última palabra y que, en el tiempo perfecto de Dios, toda injusticia será rectificada. Además, nos invita a confiar en la soberanía de Dios incluso en medio de las luchas y desafíos presentes. La invitación a la redención. Mientras que los ángeles caídos están destinados a la condenación eterna, los seres humanos todavía tienen la oportunidad de experimentar la redención. Este contraste nos invita a reflexionar sobre la gracia de Dios y a responder con gratitud y obediencia. La oferta de redención a través de Jesucristo es un testimonio del amor incondicional de Dios por la humanidad. A través de su sacrificio, Jesús hizo posible que todos los que creen en Él sean reconciliados con Dios y tengan la esperanza de vida eterna. Esta invitación está abierta a todos, independientemente de sus antecedentes o de sus pecados pasados. Para aceptar esta invitación, se requiere arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y mente, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. La fe es la confianza en que el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Dios. Reflexión sobre el propósito eterno. La caída de los ángeles nos desafía a considerar el propósito eterno de Dios para su creación. Aunque el pecado y el mal han causado estragos en el mundo, el plan de Dios para la redención y la restauración sigue adelante. Este propósito no solo incluye la salvación de la humanidad, sino también la renovación completa del cielo y la tierra. En Romanos 8, 19-21, el apóstol Pablo describe cómo toda la creación espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios, cuando será liberada de la corrupción y restaurada a su estado original. Este pasaje nos da una visión del futuro glorioso que Dios tiene preparado, un futuro en el que el pecado y el mal ya no tendrán lugar. La narrativa de los ángeles caídos y Satanás nos invita a reflexionar sobre nuestra parte en este propósito eterno. ¿Estamos viviendo de manera que refleje nuestra fe y confianza en Dios? ¿Estamos usando nuestra libertad para glorificar a Dios y servir a los demás? Estas preguntas nos desafían a vivir con un sentido de propósito y a participar activamente en el plan de Dios para la redención de la creación. Una historia de advertencia y esperanza. La historia de los ángeles caídos y Satanás es, en última instancia, una historia de advertencia y esperanza. Nos advierte sobre los peligros del orgullo, la desobediencia y el rechazo de la autoridad de Dios. Al mismo tiempo, nos ofrece esperanza al recordarnos que Dios es justo, misericordioso y soberano. Al reflexionar sobre esta historia, estamos llamados a examinar nuestras propias vidas y a responder a la gracia de Dios con fe y obediencia. Aunque el pecado y el mal son realidades presentes, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su plan de redención culminará en victoria.
Finalmente, la historia nos desafía a ser fieles en nuestra relación con Dios y a vivir de manera que refleje su amor y su justicia. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la promesa de que Dios está con nosotros y que su propósito eterno se cumplirá. El misterio de por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás es un tema que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, la gravedad del pecado y la profundidad de su amor por la humanidad. Aunque los ángeles caídos tomaron una decisión irrevocable al rebelarse contra Dios, los seres humanos tienen la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón. Este contraste subraya la importancia de la obra de Cristo y nos llama a vivir en obediencia y gratitud hacia nuestro Creador. Al final, la historia de los ángeles caídos no solo nos habla de la justicia divina, sino también de la esperanza que se encuentra en la redención. Nos recuerda que, a pesar de la presencia del mal en el mundo, Dios tiene un plan perfecto que culminará en la restauración de todas las cosas.